experiencias. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Decimos amén. Pueden sentarse. A algunos ya se los he contado. Ese hombre que 47 años atrás fue bautizado con el nombre de Robert Edward Lee. Él descendía de la familia Lee, de allá, de Washington, D.C. Y este hombre, 47 años después, quiso cambiarse el nombre. Así que fue donde un juez para solicitarlo. Y el juez se lo concedió. Así que Robert Edward Lee pasó a llamarse Roberto Eduardo León. Y lo que este hombre buscaba con su nuevo nombre y apellido hispano era lograr los beneficios que por ley, hay una ley en Washington D.C. que beneficia a los hispanos. Pero a pesar de que este buscaba eso, las autoridades, las organizaciones y las oficinas le negaron ese beneficio. Porque si bien él había cambiado de nombre, él seguía siendo la misma persona. Seguía teniendo el mismo semblante asiático. Seguía teniendo las mismas costumbres. Su cultura era otra. La misma sangre corría por sus venas. Así que, aun cuando todo lo exterior pueda cambiar, él seguía siendo el mismo. Y pasa así en la vida espiritual también. Muchas personas esperan que las cosas cambien por fuera para ver si cambian las de dentro. Pero lo que la Biblia enseña es lo opuesto. Porque lo que la Biblia nos enseña es que hay que cambiar por dentro primero, aun cuando las cosas afuera no cambien. Y puede pasar, hermanos. Despertemos a esa realidad del día de hoy, porque muchas veces podemos creer que cambiando por dentro también las cosas por fuera pueden cambiar. Y no es cierto. A veces sí, a veces no, pero no es una regla. Lo que sí es que la Escritura nos enseña que nosotros, al cambiar por dentro, muchas cosas pueden llegar a ser entendidas. Entendidas tal cual el apóstol Pedro lo enseña. Y dándole continuidad a nuestra serie en la segunda epístola escrita por Pedro, él nos va a ofrecer el encaminarnos a las verdades que él sigue escribiendo, además de las que ya dijo en su primera epístola. Quiero llevarles, por favor, a que vean conmigo a qué clase de cambio se refiere Pedro. Y lo cierto es que Pedro va a comenzar como lo iniciamos allá en nuestra primera mensaje hace 2 semanas. Él nos va a decir ahora que podemos ser malos y podemos ser viles, pero rescatados. Sí, alguien puede ser malo y puede ser vil, pero rescatado, está diciendo Pedro. Y esto va a quedar también así puesto para que aquellos que todavía siguen siendo malos y siguen siendo viles, también anhelen ser rescatados. Veamos cómo el apóstol Pedro nos lo pone así en nuestra esta mañana, porque pongámonos en contexto, hermanos. Recordemos qué fue lo que dijimos hace 2 semanas. Y lo que Pedro nos compartió desde la misma introducción de su carta. Imagínense ustedes, estamos leyendo correspondencia ajena. Estamos leyendo correspondencia ajena. Pero vamos, es una carta que está abierta para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. El asunto es que dijimos en esa primera ocasión que Pedro en estos 2 versículos primeros nos refirió acerca de la fe redentora. Esa fe redentora que, hermanos, gravita y descansa sobre una base, dijimos, lo suficientemente sólida y confiable. Y esa base sólida y confiable es una persona, se llama Jesucristo. Y ante esa base no hay nada que la pueda mover o que la pueda cambiar para que nosotros podamos seguir creyendo y creciendo en Él. Dijimos también hace 2 semanas que esa fe salvadora es la misma que
que salva desde el principio. Hemos leído en el versículo 1, ¿no? La justicia de Cristo, de Dios Salvador llamado Jesucristo. Es esa justicia completa que satisface al Padre y que también por simple deducción entendemos lo otro, que esa fe redentora nos hace entender cualquier esfuerzo vano que nosotros podamos hacer y que no es suficiente, porque solo Jesucristo es suficiente. Así que cualquier otra cosa queda descartada que nos haga pensar y que nos haga así pensar y suponer que podemos ser salvos por cualquier otro medio. No hay nada que salve aparte de la persona de Jesús, está diciendo Pedro desde el mismo inicio. Ahora, había algo pendiente en los versículos 3 y 4, un principio al cual queremos ir ahora. Y poniendo entonces en contexto esa trayectoria y esa secuencia, ahora vamos a los versículos 3 y 4, donde adelantamos en esto que Pedro nos quiere decir hoy. Y en vista que solamente son 2 versículos, otra vez, léalo conmigo, por favor. Versículos 3 y 4. Y en la simple lectura, que usted pueda captar lo que entraña entre línea y línea el principio que Pedro nos quiere compartir el día de hoy. ¿Está listo para leerlo conmigo? Versículo 3 y 4, así que suelte bien esos pulmones y léalo y dígalo conmigo así. Versículo 3, dice Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuánto tiene Pedro por decirnos acá? Y lo queremos decir en un solo principio. Y Pedro nos lo va a explicar. Este único principio de estos 2 versículos, el principio es este, hermanos. Anótelo de una vez en su guía, porque la continuidad de lo que vimos hace 2 semanas, el principio es este: la fe redentora también, mis hermanos, va a decir Pedro, multiplica las bendiciones en la medida que crecemos. La fe redentora multiplica las bendiciones en la medida que crecemos. Y esto es bien interesante, ¿sabe? Porque muchas veces nos perdemos en esto. Nos perdemos de tal manera que entonces podemos andar vagabundeando en la vida espiritual. Y Pedro nos está diciendo acá que a medida que crecemos, nosotros podemos ver multiplicadas esas bendiciones que hemos recibido en Jesucristo. Ahora, veamos detalles. Usted tiene detalles ahí en su guía también y queremos ir una por una. Y entonces yo se lo quiero plantear de esta manera. Se lo quiero plantear de 3 maneras, tal cual lo veo ahí en el texto y que procuro que lo entendamos también. Porque Pedro sigue el mismo ritmo de su argumento, tal cual también lo ha compartido en la primera carta. Y aquí en los versículos 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Se pregunta usted a qué clase de vida se refiere? Esa es una buena pregunta que hay que hacerle al texto. ¿A qué clase de vida se refiere Pedro acá? Y no se está refiriendo a la vida antigua nuestra. Se está refiriendo a la vida piadosa, a la vida espiritual, a esa que una vez se inicia, se tiene de una vez y para siempre en Jesucristo, con todo lo que eso conlleva. Así que, hermanos, despabilémonos y quitémonos cualquier duda que tengamos sobre a qué clase de vida se está refiriendo Pedro acá. Se refiere a su vida y a mi vida espiritual. ¿Vamos bien con eso? A esa vida piadosa. Entonces, hay 3 aspectos de cómo nosotros podemos entender este principio. Y el principio, se explica de 3 maneras. El punto, allí en la letra A que usted tiene, el punto de inicio. Ese punto de inicio, hermanos, atención, esto es doctrinal. Esto, hermanos, es palabra viva.
ese punto de inicio. Y lo que Pedro ha dicho allí en ese punto de inicio es lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Lo que Dios hizo fue precisamente mostrar su gracia en el Calvario, su gracia a través de su Hijo, su gracia y todo lo que eso conlleva como único sacrificio válido, vigente hasta el día de hoy. Es que no hay otro. Es que en Cristo Dios manifiesta toda su gracia para que una persona llegue a la comprensión de lo que eso significa. Y lo quiero traer a usted tal cual yo también tengo que traerme a memoria de cómo fue ese momento, ese principio, ese primer instante en el cual usted y yo pudimos razonar. ¿Razonar qué? Razonar esa gracia. ¿Y sabe cómo hemos de razonar la gracia de Dios? Esto no es perderse en cosas subjetivas, hermanos. Es que la fe es una fe razonada, que se piensa. Y al igual que usted, yo también llegué al convencimiento de que cuando uno se pone frente a la cruz del Calvario, yo razono y me doy cuenta que soy un pecador. Y al llegar a esa conclusión honesta, real, de que soy incapaz de salvarme a mí mismo, que no puedo hacer nada para ganármelo, obedecerlo, no, entonces estaría contradiciendo la Biblia, así es que yo pudiera salvarme a mí mismo, pero esa es la gran mentira que muchos creen. Por eso es que Pedro, cuando habla allí en el versículo 1 de la verdad, de la fe, se está refiriendo a esa persona en la cual sí podemos venir y encontrar el recurso del perdón, el recurso de su gracia, el desborde de todo lo que eso significa. Así que ese principio, hermanos, se llama, recuérdelo por favor, haga memoria por un instante de lo que es la conversión suya cuando el Espíritu Santo nos trae al convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Se llama conversión. ¿Lo recuerda usted? ¿Recuerda usted ese momento? Mire, nunca disminuya cuánto vale ese momento. Por favor, que no se le olvide ese instante en donde su eternidad cambió, en donde nuestra vida terrenal cambió, en donde allí, sin entenderlo quizás a cabalidad, y le voy a explicar después, porque Pedro sí sabe explicarse qué quiere decir con esto, pero lo que para mí quedó claro, como para todos aquellos que venimos a la cruz del Calvario, es que lo único que yo necesitaba entender, y lo que toda persona necesita entender, razonar, es que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y que entonces yo le apuesto a ese sacrificio histórico de Cristo lleno de gracia, el único que puede dar perdón y el único que le puede cambiar la historia personal a cualquiera. ¿Saben, hermanos? Se llama conversión. Usted, al igual que yo, aún a pesar de que hubo un principio, muchas cosas no las entendíamos, ¿no es cierto? Pero fue en el caminar, en lo subsiguiente, que pudimos entender muchas cosas. En este principio se destapa todo un paquete de esa gracia. Sí, se destapa todo una cantidad de regalos de esa gracia. Porque ese momento de la conversión significó en primer lugar, que somos perdonados. En segundo lugar, que la vida eterna nos es concedida. En tercer lugar, que esa vida eterna es segura. En cuarto lugar, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y que al morar el Espíritu Santo en nosotros, también significa que nos concede dones. Y todo esto Pedro lo llama multiplicarse. Y Pedro lo llama en su primera carta, como lo hemos leído, gracia y paz, o sea, multiplicada. ¿Qué significa esa matemática celestial? Hermanos, tenemos el tiempo de inicio, ese punto de inicio que se llama conversión. Así que recuerde usted ese momento con gratitud. Y que ese momento también le traiga a usted lo que significa lo que hemos celebrado el día de hoy, la mesa del Señor, para recordar cómo y cuánto fuimos amados en su gracia.
Es que en ese momento de la conversión se dio aquel milagro que nadie puede hacer. Ese milagro que se llama regeneración. Y esta doctrina, hermanos, Pedro nos está compartiendo doctrina. Sí, regeneración significa que la nueva vida se nos ha sido impartida por el oficio único del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que imparte nueva vida a la persona que reconoce a Jesucristo como Dios, como Salvador, dice Pedro. Así que viene eso. Y viene algo más, porque a partir de ese instante de la conversión es que venimos a ser santos. Sí, santos, hermano. Y no es que a usted se le va a aparecer una aurora ahí en su cabeza. No. Significa que Dios a usted lo separa, lo toma, como aprendimos en la primera parte de los versículos 1 y 2. Nos compró de ese mercado de esclavos donde estábamos perdidos a merced del pecado, y Él nos compra y nos saca de ese mercado sucio y nos toma para Él, nos hace santos, nos hace reservados para Él y con un propósito. Qué lindo, ¿no? Hermanos, este Pedro sí que se está gastando pura doctrina aquí con nosotros. ¡Qué bárbaro! Es esa santificación que la Biblia nos enseña. Y oiga, santificación posicional. Ustedes son posesión mía, está diciendo Pedro, de parte de Dios. Esa santidad posicional, son hijos amados. No significa que no vamos a pecar. Seguiremos siendo pecadores, pero redimidos. Sí, malos, viles, pero rescatados. Entonces hay un gran paquete que nos es dado en esa gracia sublime y que Pedro nos explica aquí. El punto de inicio es aceptar lo que Dios hizo y que no podemos hacer por nuestra cuenta. Pero hay un segundo aspecto, ¿saben? Ese segundo aspecto que Pedro nos comparte en el versículo 3 y 4, es ese punto, y se lo quiero poner así, porque lo mismo que está diciendo Pedro acá, lo ha dicho también en la primera carta. Ese segundo aspecto que usted puede llenar, el punto que yo llamo el punto clímax. El punto clímax, porque este punto clímax es recibir lo que Dios ha prometido. ¿Se da cuenta? Y se lo ilustro de esta manera. Hay un punto de inicio acá, conversión. Y esa conversión con todo aquello que implica, aun cuando nosotros de principio no lo conozcamos. Y luego Pedro nos lleva al punto climático, la gloria. Fuimos llamados por su gloria, dice Pedro. Sí, porque precisamente para eso nos escogió. Va a decir Pablo allá en Efesios capítulo 1. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos, dice, para la gloria suya. Y también dice, fuimos redimidos por el Señor Jesucristo para la gloria suya. Y que también nos dio el Espíritu Santo como las arras, la seguridad. Hemos sido herederos suyos, coherederos con Él para su gloria. El Espíritu Santo y las arras, la garantía de aquello que era prometido. Entonces, aquí en este punto climático, aquí Pedro ha dicho, note como allí en el versículo 11, por cierto, adelantándonos un poco a lo que vamos a llegar en un par de semanas, dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya? Es que Pedro nos enmarca, tal cual lo hace en la primera carta, un principio y un final glorioso, el cual es seguro. Hermanos, así es como lo dice Pedro en su primera carta también, esto que hemos leído. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, un principio. Y luego va a decir ahí en el verso, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por ese poder que él dice ahí en la segunda carta, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, óigalo, reservada en los cielos para vosotros. El clímax, ¿ya?
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Entonces, Pedro sabe muy bien de lo que está hablando. Él nos enmarca y está hablando a cristianos que están pasando por circunstancias duras. Y es interesante, pero vamos a ver cuánta riqueza hay en esto, hermano, porque a lo que vamos es esto: un principio, la conversión, un final, que es la glorificación, pero el punto al cual Pedro nos lleva por el resto de la epístola es lo que hay entre el inicio y el final. ¿Qué hay entre estos dos aspectos? Es esa otra parte que necesitamos ver ahí en su guía. Y ahí en su guía es el punto que yo llamo el punto intermedio. Y ese punto intermedio, hermanos, entre el principio y el final hay un punto intermedio. Y ese punto intermedio es aceptar lo que me toca hacer a mí. ¿Se da cuenta? Aceptar lo que Dios hizo. Aceptar lo que Dios ha prometido. Pero también entre el punto de inicio y el punto climático está aceptar lo que a mí me toca hacer. Es ese punto intermedio. Eso sí me toca hacer a mí. Por eso es que aquí, en estos versículos que hemos leído, bendito el Dios y Padre, dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual, a la piedad, ¿sí?, a esta vida que llevamos durante esta tierra, el tiempo que nos dure vivir en ella, nos han sido dadas por su divino poder. Y aquí viene, hermanos, el punto: mediante el conocimiento. Y Pedro entiende multiplicar las bendiciones por cuánto se está conociendo a Dios. Y note cómo lo enfatiza, por favor, porque en el versículo 2, al final, es precisamente como él comenzó su carta. Dice allí: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Lo va a decir aquí en el versículo 3, mediante en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y lo repite allá también en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Oiga, ¿por qué Pedro insiste tanto en conocer a Dios? ¿Por qué Pedro insiste tanto en conocer a Cristo? Hermanos, porque Pedro entiende que las bendiciones se van a multiplicar en tanto yo estoy conociendo a ese Señor que me ha rescatado. ¿Se dan cuenta? Pero muchas veces nos movemos en una arena allí, movediza nada más, sin avanzar, sin tener más con el Señor, porque no estamos conociéndolo a Él. Y lastimosamente es así en la vida de muchas personas. Para Pedro aquí, conocimiento es crecer. Para Pedro aquí, conocimiento es descubrir. Para Pedro aquí, conocer es multiplicar. Así es que es el conocimiento constante de Dios. Es descubrir esa gracia. Es descubrir a ese Dios que me ha salvado. Lo que decíamos al principio, cuando nos convertimos a Dios, hay muchas cosas que no conocemos. Pero, ¿sabe qué es lo que nos enseña la Biblia? Cuando nosotros conocemos a Cristo, es que somos bautizados en el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo significa que cuando creemos, el Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo suyo que se llama iglesia. ¿Se da cuenta? Eso no lo sabíamos al principio, lo sabemos después cuando empezamos a caminar con Él y entendemos que todo lo que viene incluido en esa conversión es que yo soy hijo amado y que soy hermano de una comunidad de fe que se llama iglesia, familia espiritual. Y que entiendo que cuando yo me convierto al Señor, el Espíritu Santo mora y que este cuerpo suyo, mío, se llama templo de Dios, se llama casa de Dios. Hermanos, es que ser iglesia no se circunscribe a un edificio, se circunscribe a la relación personal y que vamos descubriendo más y más y entonces las bendiciones son multiplicadas, dice Pedro. ¿Saben, hermanos?
Qué hermoso descubrir esa gracia. Y estaba pensando, ¿no? ¿Cómo se los ilustro, mis hermanos? ¿Cómo le ilustro a usted que todo un paquete se multiplica? ¿Cómo es que le ilustro a usted todo lo que conlleva la conversión? Y sabe, tuve que irme a los ejemplos de la Biblia y traerle a usted ejemplos de la misma Biblia de gente que supo conocer a Dios y que descubrió cosas nuevas de Dios. Uno de ellos usted lo conoce muy bien, el gran patriarca Abraham. Dios le había dicho, ¿no? Dice que se manifestó a él allá en Ur de los Caldeos. Sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar. Y este fue obediente. Y dice que se fue. Y eso le fue contado por justicia. Y no sabía más Abraham de Dios, más que eso. Vete de tu tierra, de tu parentela. Y fue en el camino y en esa relación que Abraham aprendió a conocer a Dios. Fue allá en el desierto. Fue allá cuando Dios le dijo, te voy a dar descendencia. Y ya con sus conflictos mentales, ¿no? Porque su esposa Sara había sido estéril desde siempre. Y entonces le cree, se encamina, llega a la tierra de Palestina, la tierra prometida, con ese choque mental, pero con su corazón afirmado de quien se lo había dicho. Y entonces iba a ser también el nombre Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de naciones. ¿Y cómo es esto? Porque mi esposa es estéril. Y de pronto Dios lo visita. Y aquella promesa se cumple. Y de pronto ese vientre se vuelve fructífero. Y ahí hay una criatura que se está formando. Y va a nacer. Pero lo interesante es esto, hermano. Es que nace Isaac. Y ya cuando estaba en cierta edad que el muchacho sabía pensar, que sabía hacer preguntas, de esas preguntas que a veces los papás nos quedamos sorprendidos de nuestros hijos. No se pudo salvar de eso, porque viene el hijo. Dios le había dicho a Abraham, quiero que me des a tu hijo en sacrificio. Y entonces, si ya yo tenía un choque mental en un principio, ahora mi choque mental y emocional es bárbaro. Pero bárbaro, ¿por qué? Porque el Dios que me promete descendencia ahora me está pidiendo que le entregue a la estirpe que puede ser, hermanos, la semilla de toda una nación. No te entiendo, Señor. Y va al monte Moria, y va en camino, y al chico se le ocurren buenas preguntas. Y le dice, papá, le dice, yo veo que llevamos la leña, veo que llevamos todo lo necesario y el sacrificio. Y ahí viene Abraham, que sabe caminar con Dios y conocer a Dios, que no lo conocía así hace 25 años en que le había dado la promesa. Tenía 75 años Abraham cuando recibió la promesa. Era edad de 100 años Abraham cuando nace Isaac. Y han transcurrido otros 12 años después de aquello. Y se enfrenta a la pregunta de su hijo, papá, llevamos la leña, el fuego, y el sacrificio. Y aquí es donde Abraham aprende a conocer a Dios. Y le dice, Dios se proveerá, hijo. Usted conoce ese nombre de Dios, Jehová Jireh. Dios proveerá. Y efectivamente oigan, cuando vamos al Génesis, es uno de los nombres con que se descubre ese Yahweh de los ejércitos. Por primera vez aparece el nombre Jehová Jireh. Jehová proveerá. Dios es proveedor, hijo. Qué tremendo, ¿no? Llegar a conocer a Dios de esa manera. Ese es un primer ejemplo. Pero también, oigan, abramos la tienda de Abraham. Metámonos a su tienda allá, al interior donde él vive, con su esposa Sara y con su ganado allá afuera y con su sierva Agar. Queriéndose adelantar al gran propósito de Dios, su propia esposa Sara, porque era estéril. Antes de que naciera su hijo Isaac, le dice, llégate a mi sierva, que adquirieron allá en Egipto. Cuando pasaron una temporada en Egipto, esta mujer esclava, sin significado alguno,
Le dice Sara a su esposo, llégate a ella, porque a través de ella yo puedo ser madre. Y esta mujer es, óigalo, en esa cultura que también Dios desaprueba, que el vientre de una mujer sea usada, o que la virginidad de esta mujer sea usada para proveerle un hijo a un hombre. Eso es lo que está pasando con Agar y Abraham y Sara, allá dentro de la tienda donde viven ellos. Y entonces esta mujer queda encinta, Agar, y nace Ismael. Y entonces dice que al verse embarazada ella, sí, yo me imagino el cuadro, Agar paseándose en la tienda de Abraham, embarazada, ya se le notaba 3 meses, 4 meses, 5 meses, y Sara estéril, la veía con recelo. Le molestaba ver a su sierva fértil y ella estéril. Entonces Sara le dice a Abraham, quiero que la eches. Y entonces viene Abraham entre sus sentimientos y su realidad y todo ese choque. Él le dice a Dios, hazle caso a ella. Y cómo Dios va a usar, hermanos, de veras, cómo Dios usa nuestras imperfecciones. Así que Abraham echa a Agar de su casa. Y esta mujer se va y está en el desierto. Y esta mujer con su hijo allá, ya nacido en el desierto, dice que el niño gritaba de sed. Gritaba de sed. Pero cuando esta mujer está allí en el desierto, le dice, no temas porque Dios ha oído. Por eso es que el ángel, cuando se le aparece a ella, le da el nombre a ella de cómo le tiene que poner a su hijo, a esta mujer esclava, y le vas a poner Ismael, porque Ismael significa Jehová oye. ¿Sabes qué, Agar? Jehová oye. Y ella pudo conocer que ese Dios oye. Hermanos, miren, no pensemos, y aquí viene la aplicación, no pensemos que la vida espiritual es a control remoto. Equivocadamente muchos cristianos modernos piensan que la vida espiritual, ese que dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual es una vida de relación con Dios, es una vida de caminar con Él, es una vida de descubrirlo a Él, es una vida de novedad donde me doy cuenta que Dios tiene tanto por ser conocido, con todos los nombres que Él tiene, con toda la gracia y abundancia que posee, que tristemente muchos cristianos modernos, oigan, viven su vida espiritual a control remoto. Le voy a explicar qué significa de llevar la vida espiritual a control remoto. Llevar la vida espiritual a control remoto es que usted pregunte, ¿cómo estuvo el culto? Es que usted pregunte, ¿y cómo estuvo el culto de oración? ¿Y de qué predicaron? Y que usted se da cuenta por otros lo que Dios les está enseñando a ellos, ¿de acuerdo? Llevar la vida espiritual a control remoto es como otros sí saben hablar de ese Dios con el cual se puede tener una estrechez y una relación, pero que la persona solo oye cómo otros la están pasando con Dios, ¿se da cuenta? Llevar la vida espiritual a control remoto es, lastimosamente debo decirlo, la pandemia ha enfermado a muchos así. La pandemia enfermó a muchos cristianos en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya no se congregan, ¿saben? Eso es llevar la vida espiritual a control. Yo no digo que vayan a sintonizar un canal cristiano por ahí, eso es a control remoto. La vida espiritual se vive en comunidad, se vive de hombro a hombro, se vive oyendo el testimonio de aquel que está luchando con sus peticiones, cualquier clase de lucha, pero que está avanzando y que nutre el alma, el espíritu. Hermanos, la vida espiritual se tiene en relación con otros, no control remoto. Así que no sea usted de los hermanos que tenga que preguntar, ¿y cómo estuvo el culto? ¿Y cómo estuvo el tiempo de oración? Y
Digo, muchos durante la pandemia quedaron ya así, marcados en no congregarse. Sí, ver las bendiciones de otros, ver cómo Dios está obrando en la vida de otros, pero no en la mía. ¿Se da cuenta? Y entonces la pandemia ha dejado a muchos en estado neutral. Y lo que es peor, como dice ahí el Apocalipsis capítulo 3, de aquella iglesia de la Odisea, la pandemia ha dejado a muchos, se lo voy a decir cómo. Y me consta, porque me consta, y no le doy nombre por respeto a esa persona. Pero sabe, la pandemia ha dejado a muchos cristianos en la condición tibia. Ni siquiera son fríos y ni siquiera son calientes, son tibios. Son tibios. Y lo que le dice allá Juan a la iglesia esta de la Odisea es: por cuanto ni eres frío ni cuanto eres caliente, yo te voy a vomitar de mi boca, dice. Hermanos, esto es serio. Cuando hablamos de un Pedro que nos trae a colación lo verdadera vida espiritual piadosa es entre la conversión, el inicio, lo que Dios hizo, aceptar lo que Dios hizo y hablarnos de lo que Dios prometió y que es seguro. Entonces, entre el principio y el clímax hay algo que yo debo también aceptar, lo que a mí me toca. Y lo que a mí me toca, dice Pedro, es conocer. Y lo que a mí me toca es descubrir. Y lo que a mí me toca es cuánta gracia el Señor me ha dado, que yo debo conocerla. Y conocer significa, como lo ha dicho en la primera carta y lo repite aquí en la segunda, esa gracia que significa multiplicación. Así que, hermanos, ¿cómo nos venimos nosotros en esta serie? En esta serie nosotros venimos a contemplar, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántas promesas hay aquí metidas? Algunos han hecho un cálculo. Algunos se han dado la tarea de contar las promesas escritas aquí en la Biblia. Y saben, la cifra que nos dan son de 7,487 promesas en la Escritura de Dios para el hombre. Yo pregunto, ¿cuántas de estas estamos conociendo? ¿Cuántas de estas estamos descubriendo y multiplicando? Porque cuando yo conozco esa gracia de Dios, entonces sí soy tan bendecido como para venir y hacer todo lo que Pedro está diciendo en esta segunda carta. Pedro va a dedicar el resto de la epístola precisamente a este proceso, a este punto intermedio, a esto que a mí me toca hacer. Y por eso en el versículo 5 él va a decir, ¿qué es lo que vamos a ver el próximo domingo? Vosotros también, dice Pedro, a vuestra fe agréguenle, a tu conocimiento agrégale virtud, a tu virtud agrégale fe, a tu fe agrégale esto, a tu fe agrégale lo otro, porque estás en un caminar constante de descubrimiento que te vas a hartar, pero vas a querer más, dice Pedro. ¿Se da cuenta? Yo le invito a algo, hermano. Permítame usar, por favor, esta palabra. Que no le suene ofensivo. Pero yo le quiero invitar a lo que Pedro nos está diciendo. Y se lo quiero decir en mis palabras. Permítame usar, hartémonos. Pero hartémonos de esta gracia. Y que querramos más de esta gracia. Y Pedro entonces nos deja una gran verdad. Y la gran verdad, anótela ahí en su guía. Lo que yo saco de estos dos versículos, con este principio que Él nos ha dado, hermanos, la gran verdad es esta: nuestras bendiciones se multiplican cuando conocemos mejor a Dios. En conclusión, Pedro nos está diciendo, nuestras bendiciones se multiplican cuando conocemos mejor a Dios. Y que ese conocimiento no nos deje con parálisis de corazón, con parálisis de servicio, con parálisis de dinámica aquí de iglesia. Por eso es que en el versículo 5 en adelante, Él va a decirnos cómo nosotros podemos ser una iglesia fructífera, no infecunda,
Si hay algo que me queda claro a mí, hermanos, es que Dios no quiere una iglesia infecunda. No quiere una iglesia infértil, no quiere una iglesia paralítica, no quiere una iglesia minusválida. Él quiere una iglesia pujante, una iglesia así que va caminando directo a donde el gran propósito suyo se quiere cumplir. Y sabe, recordando otro versículo ahora mismo, dice aquel otro versículo, que Dios nos quiere presentar así, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dios sí sabe lo que quiere con cada uno, como iglesia, para caminar con Él. Y con esa verdad, hermanos, entonces oramos y nos ponemos en las manos de Dios. Nuestras bendiciones se multiplican cuando conocemos mejor a Dios. Y que el Espíritu Santo nos guíe eso. Oramos. Padre, muchas gracias. Ciertamente, Señor, ¿cuánto vale en un día como hoy recordar el sacrificio que satisface plenamente tu justicia? El de tu Hijo, y no cualquier esfuerzo nuestro. Cualquier esfuerzo, Señor, queda vano, inservible, insuficiente. Pero qué hermoso es que contigo podemos, Señor, hablar de un comienzo, de ese principio donde hemos creído lo que tú, Señor, hiciste con tu Hijo en el Calvario. Y porque también, Señor, nos das lo que tú prometiste, ese encuentro glorioso. Lo recibimos también por fe. Pero también, Señor, nos pones en esta realidad donde también tú quieres que aceptemos lo que nos toca hacer. Y yo oro que tu Espíritu Santo también cumpla tu deseo, tu propósito en nuestra vida, como miembros de esta iglesia, a lo que tú nos quieres llevar, Señor. Todo el descubrimiento que podemos tener juntos y sorprendernos y admirarte y, Señor, vernos sorprendidos de tanta gracia. Yo oro para que tu Espíritu Santo confirme esta palabra a esta familia espiritual. Que esta comunidad de fe, Señor, llene tus expectativas. Y que cada uno en lo individual sume y multiplique todo lo que va descubriendo de ti para bendición del resto. Gracias, Señor, porque conocerte es una delicia. Y yo oro, Señor, que tu Espíritu Santo no nos dé tregua, que nos lleve más y más apuntando hacia tu Hijo Jesucristo para enseñarnos todas las cosas que Él tiene para nosotros. Gracias, Señor. Y que nuestro tiempo contigo siga creciendo. Yo oro, Señor, para que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón se nutra en la comunión diaria, fresca, continua, profunda. Señor, sácanos del ruido. Sácanos, Señor, de lo que nos distrae y que podamos venir a conocerte. Muchas gracias, Señor. Así lo pedimos y así nos rendimos a ti, pidiéndotelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos.